Como algunos sabréis, uno de mis géneros favoritos son los juegos de supervivencia, como puede ser el DayZ, un juego que a mí personalmente me vuelve loco y que le he dedicado muchísimas horas. Me encantan esos juegos donde te maltratan realmente. Siempre he dicho que me gustaría ver un juego estilo DayZ en VR porque creo que le podría aportar tecnología VR a un juego de este estilo una tensión extra de una manera totalmente inmersiva. No es lo mismo pegarle un snipazo a un tío con el ratón, porque sabes más o menos cómo apunta, o sea que le vas a dar, a tener que hacerlo tú con tu propio pulso, arriesgándote a fallar la bala y comprometiendo todo tu botín pudiendo matarte. Entonces, cuando me enteré que se supone que están haciendo un juego estilo DayZ, la misma gente que ha hecho Ghost of Tabor y que está haciendo Green, que es el otro juego de supervivencia de estilo Rust, pues me alegré muchísimo. De hecho, no se sabía mucho más que eso, sino que estaban haciendo un juego estilo DayZ. El juego se llama Silent North y pudimos ver el primer teaser en el Upload VR Showcase del otro día. De hecho, en el resumen que os hago, sale, pero no nos paramos a analizarlo. Entonces, en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar ese primer teaser para ver qué cosas podemos sacar de ese vídeo, para entender de qué va a ir el juego, cómo lo van a hacer y cómo lo van a enfocar, o especular, mejor dicho, porque tiene pinta que el vídeo es de una versión bastante temprana. Así que vamos a ver el vídeo y luego lo analizamos. Silent North. Los gráficos... Aquel zombie va un poquito borracho, cruzando las patas ahí. A la gente le encanta... Le encanta hacer trailers con un montón de transiciones así desenfocadas. Mira. ¿Se escuchan tiros? Ahí está. La transición. Ahí hay otra. Y cámaras lentas, ¿eh? Les encanta también. Ahí está. A ver. Mira, yo lo voy a admitir. Le tenía muchas ganas. Cuando vi esto me quedé un poquito frío porque, bueno, el aspecto visual no me lo esperaba así. Pero igualmente sigue haciendo mi ilusión por el género que es. Lo primero, bueno... Vemos la ambientación. Aquí se ve una iglesia que luego no sale en todo el tráiler, pero se ve el escenario demasiado vacío. También es cierto que es una cinemática in-game. O sea, esto puede ser más que... Esto es como un vídeo concepto de lo que quieren hacer realmente. O sea, yo creo que lo que vamos a ver al final, cuando salga el juego, no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, algo tendrá. El motor supongo que sí, va a ser el mismo. Va a ser los estilos cel shading. Supongo que han elegido este estilo artístico para hacerlo mucho más asequible a los visores standalone, porque entiendo que esto está muy pensado para visores standalone porque necesitas que estos juegos tengan mucha comunidad para que sea divertido de jugar, porque si no son un coñazo. Entonces entiendo que por ahí vienen los tiros. A ver, mira, este zombie está borracho, tío. Mira cómo va, mira las patas. A mí el estilo artístico no me disgusta, o sea, me gusta que tenga este estilo medio dibujo, cómic y tal. Eso a mí no me molesta. Y si encima va a hacer que funcione mejor, guay. Sí que es cierto que en este teaser, si es de noche, hay mucha luz, que supongo que es cosa del teaser world, sí, no creo que el juego sea así, pero espero que en el juego final tengan en cuenta el tema de la iluminación y lo importante que es para la ambientación y para la toma de decisiones. Vale, vemos un escenario de una casa, una cabaña en medio de un lago, todo rodeado de montañas blancas por la nieve, como hemos visto también en la escena anterior. Así que no sé si todo el juego será dentro de una especie de valle rodeado por montañas o esto es simplemente casualidad y ya está. Está nevando, hace frío. Entiendo yo que el factor frío y temperatura es algo influyente también como pasa en el DayZ, y entiendo yo que con esto de enseñarnos lo de la nieve, nevando y tal, nos quieren hacer sentir esa sensación. Luego vemos un molinillo con un río pasando por aquí. Un zombie, vemos algo de la acción, pero ya te digo, esto es orientativo, esta acción es orientativa. Le pega 2 tiros, el sonido, bueno, sin más. Zombie muere rápido, no hay mucho más. Un zombie en la casa. La casa bastante vacía, todo se ha dicho.
Vale, aquí vemos a nuestro personaje. Hay cosas interesantes. Lleva una chaqueta, lleva una mochila verde, la gorra, que yo entiendo que es objetos que ha conseguido por el mapa y se los ha equipado, como cualquier otro juego de supervivencia, como un DayZ, lo que sea. Vale, también hay otra cosa que me acabo de dar cuenta, que no sé si lo tendrá la versión final, y es que podremos cerrar puertas, que espero que sí, pero siempre las puertas en los juegos multijugador de realidad virtual sobre todo dan ciertos problemas. Ya hay algún desarrollador que ha dicho que en general poner puertas es un puñetero infierno. Es curioso, ¿verdad? Que algo tan sencillo pueda ser tan difícil. Y se escuchan tiros, se escuchan tiros. Vale, esto es otro jugador, ¿vale? Esto sería otro jugador que estaba campeando y escuchando todo lo que estaba pasando. Y estaba esperando su oportunidad para matar al otro jugador y robarle las cosas. Si os fijáis, tiene otro tipo de prenda, pero también prenda de podrido, que entiendo yo que lo mismo, que lo habrá, que se puede equipar, que lo puedes coger por ahí, etc. Y un rifle de francotirador. Porque en estos juegos es bastante... O sea, en estos juegos al final tienes que sobrevivir y te puedes cargar a otros jugadores, que al final el mayor peligro no son los zombies, son los jugadores. Y te tienes que cargar a otros jugadores y les puedes robar todo lo que llevan, perdiendo... O sea, te matan y pierdes todo y tienes que empezar de nuevo. Aquí un poquito de PvP de flipado. Y aquí entra un tercer jugador con escopeta y, más importante aún si cabe, un traje como para la radiación. Esto puede indicarnos que hay zonas radioactivas que necesitaremos ir especialmente equipados para poder acceder a ellos, cosa que me alegra muchísimo. Al final estamos divagando un poquito, ¿no? Pero yo creo que siendo un tráiler así como este, que es un teaser, viene a ser más como un concepto. Esto es lo que queremos hacer. Entonces, cosas claras que podemos sacar es que va a ser multijugador, que va a haber zombies, que es un survival. Y bueno, que vas a poder matar a otros jugadores, vas a poder robarles, entiendo yo, si no, ¿para qué los vas a matar? Y que cosas como el frío te van a afectar, entiendo yo que el hambre y la sed también, aunque no se ha visto nada más, no se ha visto el sistema de luteo ni nada. Este armario de aquí parece que podrías interaccionar con él, pero ya os digo, al final estamos viendo un teaser in-game de la idea de lo que quieren, así que no sabemos muy bien cómo hacer. Lo que sí que me sorprende que para hacer in-game y hacer un teaser así básico de algún principio, los muñecos sean tan simples, los polígonos y todo, ¿sabes? Están como muy marcados, como una calidad gráfica demasiado baja. A mí me hubiese gustado más, un poquito más realista, pero entiendo que para que funcione en esta galón tiene que ser más de este estilo, para que funcione bien, porque los mapas son grandes, va a haber muchos objetos y hay mucha gente por servidores, debería haber mucha gente. Entonces, bueno, lo puedo entender y no pasa nada. Pero me sorprende que sean con tan poco poligonaje, la verdad. En fin, yo creo que este juego hay que seguirle la pista, a pesar de que no hayamos visto lo más impresionante de nuestra vida. Y es que un juego estilo DayZ en realidad virtual bien hecho puede ser increíble por el plus que te da de inmersión, como os dije antes. El encontrarte a otra gente, el rolear con otra gente, el valorar matar a alguien o no matarlo. Es difícil hacer esos juegos porque... Para empezar, tienen que ser juegos muy difíciles, tienen que ser juegos donde mantenerte vivo te cueste muchísimo, donde cada objeto que encuentres sea un triunfo, en plan que acabas de encontrar un cuchillo y eres muy feliz porque puedes abrir la puñetera lata que llevabas encima por fin, donde encontrar una pistola sea, vamos, el puñetero milagro, y ya no te digo encontrarla con balas. Eso es lo que tienen que mantener para que el juego sea realmente bueno, y es difícil porque en el momento que un juego de supervivencia puedes acceder muy fácil a las armas y a todo tipo de cosas, deja de ser supervivencia, pierdes la tensión de morir y perderlo todo porque lo vas a conseguir instantáneamente. Entonces eso tienen que intentar transmitirlo de la mejor manera posible, y eso además en realidad virtual, como os comenté antes, donde tu propio pulso es lo que influye el morir o el vivir, es increíble, porque uno de los problemas que tienen los juegos de supervivencia habitualmente, como un DayZ, es que la gente en general no interactúa tanto con los otros jugadores. Suele haber más PvP directamente. Ves a alguien, lo matas, le robas y a tomar por culo. Hay algunos que se interactúan más y otros menos. Pero no es lo más habitual. Pero claro, en VR, donde apuntas tú, donde ves a la persona del mismo tamaño que tú, donde
es más real la inmersión, yo creo que la gente va a estar más obligada o se va a dar más a intentar interactuar de otras maneras que no solo sea a bolillazo. Así que me hace mucha ilusión por fin ver algo de esto. Le tengo muchísimas ganas y espero que salga pronto, pero sobre todo que salga bien. No hay fecha, no hay nada. Yo creo que hasta 2025 por lo menos no lo vamos a ver. Sin más, señores, si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbete para no perderte nada de la realidad virtual y comenta y comparte y todas esas cosas que a mí me gustan. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en más vídeos y en directo.